Los jóvenes se enfrentan a un mundo cada vez más complejo, un mundo que requiere diversas herramientas para hacerle frente. El tema del medio ambiente, con sus múltiples aristas, es sin duda una de sus principales preocupaciones. En el programa de hoy vamos a conocer qué piensan los jóvenes sobre estas temáticas. Gracias por venir a conversar. Y la idea, y un poco lo que habíamos estado planeando, es hablar de un mega tema que se llama medio ambiente. ¿Ya? Es un temón, es un gran tema que está todos los días en las noticias por algún motivo, ¿cierto? Algún evento climático en alguna parte del mundo, etcétera, ¿no? Hasta en nuestras vidas cotidianas. Entonces, cuéntenme cómo es para ustedes el tema del medio ambiente, cómo lo están viviendo, ¿no? Estoy pensando en cambio climático, no sé, tantas cosas que están pasando, ¿no? Yo sí, ya que donde vivo está haciendo demasiado frío, tanto en la mañana como en la noche. Pero no un frío así como, ya hace frío, me abrigo. No, demasiado frío. Igual yo creo que si uno lo piensa, puede haber gente que no le afecta o que no ve estos problemas del medio ambiente, pero tal vez puede ser posible que ya esté normalizado. Entonces uno se da cuenta. Como que haya crisis de medio ambiente, tú lo ves como que es un tema normalizado a estas alturas. Es que puede que haya gente, por ejemplo, el tema de la gente que fuma. No, obviamente eso siempre va a contaminar. Pero como está normalizado, no se transforma en un problema ambiental. O sea, sí es un problema, claro, pero está normalizado. Wow. No debería ser así, pero así es. Oye, qué interesante, porque pensando en eso, ¿cuántas cosas podrían estar normalizadas, ¿no? Como de malas prácticas ambientales. ¿Y en otros contextos hay algún...? Yo y mi familia realizamos medidas. Por ejemplo, siempre guardamos las bolsas de plástico, las usamos para otras cosas, las reutilizamos. Y yo por mi parte, yo siempre me preocupo por mis plantas porque son la única responsabilidad que tengo además de mi gato. Como que estos cambios climáticos han generado dificultades en las plantas, como que le afectan, sí, les afecta a las plantas, como que las plantas son más sensibles. En mi caso, mi familia, nosotros separamos la basura, nosotros todos los plásticos los guardamos en una bolsa aparte y una vez al mes los llevamos al punto de reciclaje y pues las separamos para ayudar con el medio ambiente. ¿Creen que estas acciones son suficientes como para todo lo que está pasando en el medio ambiente? Yo creo que no, porque, o sea, igual, sí, obviamente es un aporte, pero resulta que igual, por ejemplo, las fábricas contaminan mucho, mucho. Igualmente hay gente que no cuida el medio ambiente. ¿Qué información tienen o qué saben del cambio climático y cómo piensan ustedes que nos pueda afectar a nosotros, ¿no? Si nos afectará o no, si ya quizás es posible ver algunos signos, ¿no?, de ese cambio. Puede que los lados fríos, como la Antártica, se empiecen a derretir. Claro, eso ya está ocurriendo, de hecho, ¿sí? Y que varias especies empiezan a desaparecer. Claro, eso es parte del cambio climático, ¿cierto? Indudablemente. ¿Qué más saben del cambio climático? ¿Cómo qué les preocupa, qué les llama la atención, no? O sea, aparte de que se derriten esos polos, existe también que el nivel del mar aumenta y se hacen también las mezclas entre los polos del agua dulce y el mar que es salado, y eso también lleva a la extinción de varias criaturas marítimas que necesitan vivir en un solo de aguas. Es verdad, ¿no? Y pensando en que la acción del hombre, ¿no?, en estos sucesos tan complicados como el efecto invernadero, ¿cierto?, la emisión de CO2, pensando también en nuestra región, en este cementerio de ropa que hay. ¿Lo han sabido de eso? ¿Cierto? Han salido reportajes a nivel internacional de qué es lo que ocurre
en nuestro desierto, ¿cierto? Donde hay una acumulación de ropa que queda de las exportaciones enorme. ¿Qué les parece a usted esto que sucede, por ejemplo, respecto al tema de la ropa, ¿no? Deberíamos reutilizarla. ¿Cierto? Regalarla a gente que no tiene la capacidad de comprarse ropa tan costosa o cosas así que son, por así decirlo, de moda. Exacto. Porque hay gente que la necesita. También está el tema de los microplásticos, que es una amenaza para la salud humana bastante... es una amenaza considerable. Hay tanta presencia de plásticos en el agua que terminan por distintas formas, se terminan convirtiendo en trozos microscópicos que terminamos consumiendo en agua, en comida, que lentamente nos van envenenando de cierta forma. También lo de la capa de ozono, de que tantos gases hace que la capa de ozono se deteriore y que algún día puede que se deshaga y tal vez ahí quedemos todos. Ahí nos morimos todos. Como que hay hartas amenazas, ¿no? De los microplásticos, la capa de ozono, el derretimiento de los polos. Pensando en el futuro, ¿no? En ustedes que, pensando por ejemplo en 10 años más, ¿se imaginan cómo podría ser el mundo en 10 años más? Yo me imagino algo donde, por esto de la capa de ozono, o como se diga, que se me olvidó. Yo digo que el cáncer de piel, porque como la capa ya no existe, los rayos del sol entran con más rayos ultravioleta y pueden generar mucho más cáncer de piel, y la playa ya sería solo un recuerdo. Hay cosas como que van a cambiar, tú ves en 10 años más, que ya cosas que hoy día hacemos como ir a la playa. Ahora, claro, antes uno iba así nomás, ahora que va con protector, en 10 años más tú dices que ya no se va a poder ir porque va a ser mucho. Probablemente tampoco se puede ir porque como que no haya playa con el aumento de el nivel de los océanos. Wow, se va no lo había pensado. a inundar como... Como que no haya ni playa, indudablemente. Que cuidar plantas se hará más complicado que en sí cuidar animales, huertos y esas cosas. Va a tener que hacer con un cuidado especial porque las plantas en sí son muy sensibles a todo. Como que deberíamos pensar todo como de manera ecológica, ¿no? Como un sistema que está todo interdependiente, está interrelacionado, ¿cierto? Y nosotros somos parte de ese ecosistema, ¿cierto? Tal como las abejas, ¿cierto? Nosotros también somos parte del ecosistema que habitamos. Está claro que, en definitiva, el futuro, si es que no se generan cambios radicales, como alguien decía, no se ve muy alentador, ¿cierto? Pero sí podemos hacer algunas cosas que permitan tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Como las acciones de reciclaje, de conciencia ambiental y sobre todo esto de cómo como comunidad, por ejemplo, comunidad escolar o comunidad religiosa o, por ejemplo, a través de las ONGs como la que yo pertenezco, podemos ir haciendo diferentes acciones donde muchas personas que estamos preocupadas por el ambiente, ¿cierto? El medio ambiente, podemos ir haciendo cosas, ir mejorando, ir sembrando conciencia, sembrando plantas, sembrando un futuro más agradable, más bonito, ¿cierto? Y eso, no sé, entre más seamos, mejor, ¿o no? Bien. ¿Algo para cerrar respecto al tema de medio ambiente? ¿Si alguna reflexión al respecto? Que los gobiernos se pongan así como serios con este tema, que las regulaciones se impongan mejores regulaciones a estas industrias que tanto dañan. Y claro, que las personas tomen conciencia para que... O sea, tú me dices
como que hay dos cosas, las regulaciones que tienen que ver con la ley, ¿no? Para regular las empresas que explotan y todo, y por otro lado la conciencia ambiental. Bueno, el tema del medio ambiente podríamos estar horas hablando de eso porque hay muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con las empresas, las regulaciones, las acciones del hombre, cómo nosotros como ciudadanos, ¿no? de esta ciudad podemos hacer cosas, cómo podemos enfrentar aquello que no podemos controlar, ¿no? Que nos tenemos que adaptar al cambio climático, qué acciones deberíamos hacer como sociedad, cuál debería ser el rol del Estado, ¿no? Entonces, claro, hay un tremendo tema, pero quiero rescatar lo micro, ¿no? Que es cómo cada uno, ¿cierto? En nuestros pequeños espacios, ¿cierto? Podemos hacer grandes cambios, ¿no? En nuestro colegio, en nuestras casas, como les decía, con las organizaciones, con las iglesias. Todos podemos, independiente de cuál sea la índole de la organización, ¿cierto? Todos tenemos el interés común de que vivimos en esta tierra y que tenemos que cuidarla de alguna manera, ¿no? O revertir el poco cuidado que hemos tenido. Entonces, esto, chicos, es un desafío que tristemente le heredamos a ustedes, nosotros los adultos. Y en definitiva, ¿cierto? Ojalá que podamos ir encontrando soluciones, ¿no? En la medida que ustedes vayan creciendo para que cuando ya sean adultos podamos tener esto un poquito más resuelto, que sea un poquito menos amenazante, ¿no? Que haya más conciencia, más comunidad, más cuidado, más, ¿cierto? Y eso. Así que, bueno, les agradezco mucho su presencia acá y nos vemos prontamente en otra oportunidad. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Un tema sin duda del que podríamos hablar latamente y que nuestros jóvenes cada día tienen más interiorizado. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.